El historiador y geógrafo griego, Heródoto, considerado como el padre de la historia occidental, realizó una espectacular descripción de la antigua capital babilónica en su famosa obra, Historia, en la que nos muestra un fragmento de la historia caldea que para muchos es insignificante, o que pasa por desapercibido, pero que en realidad, es un punto clave y muy misterioso a la vez, en la historia de uno de los imperios más grandes que hayan existido en el Medio Oriente. Babilonia en esos tiempos, ya era un imperio corrupto y perverso en aspectos nunca antes vistos, en el periodo que gobernó el rey Nabonido, donde se hace presente la misteriosa reina Nitocris. Hija del rey Nabucodonosor II y esposa del rey Nabonido, esta reina ha sido muy discutida por los historiadores actuales, por los pocos registros que se tienen al respecto, a excepción de Heródoto que confirma su presencia en el imperio babilónico. Era una reina muy perspicaz, lo que la llevó a realizar distintas obras de construcción en el imperio bajo su mandato, ya sea para aumentar la producción de la ciudad o por simple capricho. Una de las primeras obras que realizó, fue la construcción de una fosa que más adelante la convirtió en un enorme lago, al cual le colocó columnas de piedra a su alrededor para que no se desbordara, y además le edificó un imponente dique como contención. Heródoto cuenta que esta reina también ordenó construir un puente, con bases de piedra ensamblados con hierro y plomo, dado que el río Eufrates atravesaba la ciudad, partiéndola a la mitad, creando dos grandes aldeas y muchos problemas para atravesar dicho río, ya que para llegar al otro lado de la ciudad, era necesario ir en barca. Pero para construir un puente con una longitud de 900 metros, que era más o menos el ancho del río, era necesario desviar la corriente del río Eufrates, para colocar los cimientos del puente. Para ello hizo uso del lago, que había mandado a construir mucho tiempo antes, que al colocarle un dique, soportaría la llegada de la corriente, pero como no era suficiente como desemboque para el río, la reina Nitocris ordenó crear canales que llevaran el agua a distintos depósitos. Luego de que la construcción del puente estuviera lista, volvió a desviar el río Eufrates desde el lago a su antiguo cauce. Con el pasar de los años, se podían observar los grandes beneficios del puente y de muchas otras edificaciones que embellecían al imperio. Pero no se podía decir lo mismo de su población y de sus reyes, ya que para entonces el trono estaba ocupado por el hijo del rey Nabonido, que tuvo que dejar la capital del imperio, para resolver otras diligencias, en el oasis de Taima. El caso es que ahora, era el rey Belsasar quien cumplía la función de regente de Babilonia. Este nuevo rey tenía a su lado a la reina Nitocris, como reina madre. Y juntos se encargaron de sumergir al imperio, en una etapa de decadencia moral y espiritual, a tal punto que profanaron objetos sagrados, entre los cuales estaban los del templo de Jerusalén, que su abuelo Nabucodonosor II, había capturado durante la deportación de los hebreos, en el año 587 a.C. Durante una fiesta desenfrenada, en la cual le rindieron culto a sus ídolos por medio de un banquete, una orgía y una embriaguez desastrosa, el rey Belsasar utilizó los objetos sagrados, para su deleite. Lo que desató la ira del Dios de Israel sobre el imperio babilónico, tal como lo había predicho el profeta Jeremías décadas antes. Yo seré tu abogado, para defender tu causa y te vengaré. Secaré su río, tal como sus fuentes de agua, y Babilonia se convertirá en un montón de ruinas, frecuentada por chacales. Será objeto de horror y menosprecio, un lugar donde no vive nadie. El medio para el cumplimiento de esta profecía, sería el enorme y poderoso ejército comandado por el general Darío, bajo las órdenes de Ciro el Grande, rey de Persia, en el año 539 a.C. Pero ¿cómo es que se secaría el Eufrates, siendo un río muy caudaloso? Pues el rey Ciro le ordenó a miles de sus súbditos, a que construyeran trincheras que ayudaran a desviar parte de la corriente del río Eufrates, posiblemente al lago que la misma reina Nitocris había mandado a construir, a tal punto que el agua les llegaba a los muslos.
De esta manera el ejército entró por las puertas de bronce de la ciudad, al pasar por debajo de las murallas, y empezar una terrible mortandad, que llegaría hasta el mismo rey Belsasar y toda la casa real, incluyendo por supuesto, a la reina Nitocris.